Buenas, estimados estudiantes. Como siempre es un gusto saludarlos y saludarlas. Un abrazo a la distancia, espero que se encuentren muy bien. Pues vamos a dar continuación en esta sesión 5 de programación 2 en visualbasic.net a tratar de darle continuidad a algo que comenzamos la semana anterior. ¿A qué me refiero? La semana anterior, en la sesión 4, comenzamos la estructura condicional if. El condicional ya ustedes vieron cómo se puede trabajar. Se puede trabajar desde un if, desde un else if o incorporando el else. Lógicamente, pues también vimos los datos, o en este caso, por así decirlo, los temas siguientes o que complementaban a la estructura condicional if. Hoy pues vamos a ver algo que tiene que ver con otra, digámosle, estructura condicional, porque también condiciona, o sea, también va a condicionar el uso o el manejo o la entrada de alguna estructura de código que nosotros vamos a ir comparando. Me refiero al select case. El select case o un seleccionador de casos. Vamos a incorporar también un control nuevo llamado combo box, que es muy importante o que es sumamente utilizado, ¿verdad?, en todo sentido. Y por supuesto la asignación diaria. Cabe la pena recalcar que la próxima sesión, me refiero a la número 6, esta sesión número 6 vamos a evaluar o vamos a ver o verificar o aplicar más bien la primera prueba. Ahora bien, ya habiendo dicho esto y haciendo el preámbulo, vamos a ir un momento al manual. En el manual, en la página número 16 del manual, aquí tenemos todo lo que compete a la sesión número 5 de visualbasic.net. La misma, pues bueno, aquí vienen los temas, como anteriormente lo mencioné, y viene lo que es el seleccionador de casos. Yo escribí, en este caso, ¿verdad?, por así decirlo, solamente la sintaxis, o sea, solamente en este caso la escritura o la sintaxis que tiene que ver o que compete a la parte del select case. En el select case, para explicárselos en formas sencillas, es una herramienta que me va a permitir seleccionar uno entre varios casos. Cabe la pena recalcar lo que dije anteriormente. Este select case es un condicional hasta cierto punto, porque me condiciona el entrar o no entrar a cierto caso. ¿Cómo se trabaja? Bueno, vean. Primeramente hay que escribir la palabra select case, la expresión o el valor a evaluar, como dice en este caso. O sea, aquí sería, por ejemplo, la comparación que ustedes quieran decir, por ejemplo, select case, selecciona el caso de a dónde, y la mayor parte de él, o la mayor parte de los select case, vamos a trabajar o trabajaríamos en función o con la función de una variable. A una variable le vamos a ingresar un valor o le vamos a almacenar un valor. Posteriormente, cuando le hemos almacenado el valor, entonces él va a jalar ese dato del valor y va a comparar o a ir comparando. Va a decir case, aquí donde dice etiqueta 1 sería, por ejemplo, un valor verdadero que yo quiera, si se cumple o que se cumpla en la expresión, o sea, en la variable. Y si ese valor se cumple, pues entra al case y realizaría todo el proceso de instrucciones que yo le pido o le solicito. Viene otro case de otro caso que yo quiera que eventualmente se pueda cumplir y si se cumple con las instrucciones o con las comparaciones necesarias o deseadas. Posteriormente viene, o podríamos hacer un tercer caso que actúa muy similar a lo que anteriormente mencioné. Un cuarto caso que también va a actuar muy similar. Un tercer caso y un cuarto caso que
se utiliza el case else, como el caso si no. El caso si no, ¿qué? Si no es ninguno de los tres anteriores. O sea que si este no se cumple, ni este, que entonces, por así decirlo, haga el último. Entonces, si ustedes pueden observar, tiene una estructura ciertamente similar en algunos aspectos a un condicional if. Lo que pasa es que así aquí nos va a permitir seleccionar más casos de la cuenta. Por aquí tenemos un ejemplo. Este ejemplo yo ya voy a proceder a explicarlo en lo que es la parte de visual propiamente, ¿verdad? Sin embargo, les voy a explicar por qué se puede hacer de tres maneras o se puede hacer de tres formas. Bueno, voy a ir un momento en este caso a la parte de visual, la parte de proyectos, y vamos a verificar por aquí. Sería si mal no me equivoco. Vamos a proceder a abrir el proyecto y pues verificar el dato como tal. Mientras que se abre, vamos a ver si ya se abre. Mientras que se abre, les voy a indicar lo siguiente. Pues es un ejercicio muy sencillo. La idea fundamental aquí es retomar o explicar que hay diferentes maneras de ejecutar o calcular lo que yo quiero. Por ejemplo, bueno, aquí voy a hacer más grande la parte de código. Hagámosla un poquito más grande, todavía nos sirve más grande. Ok. Supongamos que yo voy a digitar en este textbox, voy a digitar vamos a ver, un número cualquiera. Y yo quiero, como por ejemplo, identificarlo más o menos en qué grupo pertenece. Me explico. Si yo digito de 1 a 5, que me mande un message box indicando que el número está de 1 a 5 y que me informe cuál es el número. Si el número está de 6 a 8, que me haga lo mismo, o sea, que me mande un message box informando en qué rango está y cuál número es. Y si es 9 o 10, o sea, de 9 a 10 en este caso, pues de que igualmente me lo informe. Si yo digito de 11 en adelante y digito de 0 hasta menos infinito, entonces que también me indique en este caso, en este caso, que no aplica o que no corresponde. Entonces, yo lo voy a digitar en este textbox que se llama txtnum1 y lo voy a programar en el evento clic del botón calcular. Entonces, veamos lo siguiente. Lo que hago es hacerlo así. Le digo dim num as double, o sea, creé una variable para meter o almacenar lo que digito en el textbox. Y le voy a decir que en este caso, precisamente, la variable sea igual al textbox.text en la propiedad .text, o sea que tome el texto del textbox y lo meta acá. Inmediatamente comienzo con el select case. Le voy a decir select case num, o en este caso el num sería la variable que tiene almacenado el número o el dato. Por eso, vean que según lo que vimos acá en nuestro manual, esta sería la expresión o el valor a evaluar. ¿Dónde está el valor a evaluar? En una variable, como también lo dije hace escasos minutos, ¿verdad? Entonces se puede hacer de tres maneras diferentes. Ustedes ya ahí lo van a razonar y van a decir, bueno, mira, para este ejercicio me sirve más hacerlo de esta manera, para este otro me sirve más hacerlo de esta manera, o para este otro mejor de la siguiente manera. Entonces vamos a venir aquí y le voy a decir case, el primer caso, 1 o 1 to 5 o 1 de 1 a 5. Estoy diciendo entonces, si el número, en el caso de que num esté de 1 a 5, vean que entonces estoy metiendo todos los datos. ¿Qué pasaría si yo lo quiero de 1 a 5000? Pues nada más aquí le digo 1 to
y ahí el valor que yo quiera. O sea, puede ser 5.000, 50.000, inclusive puede ser solamente 550 o el número que ustedes quieran. Pero como yo anteriormente mencioné el ejemplo que íbamos a hacer, pues entonces nada más le digo de 1 a 5. Entonces mande un message box que va a decir: el número está de 1 a 5 y recuerden que yo aquí en el mensaje dejé el espacio para no tener que concatenarle un espacio, sino que quede dentro del mismo texto. Y le concateno la variable. Ahora, la otra manera de hacerlo sería case 6,7,8, que es lo mismo que yo le dijera, por ejemplo, 6 to 8, pero para que ustedes vean que hay diferentes formas de hacerlo. Entonces ahí se puede hacer 6,7,8, ¿ok? Y sería lo mismo. Esto sirve como para poder ubicar o aplicar diferentes situaciones. Por ejemplo, si fuera un texto, supongamos que yo le digo, en el caso que sea Heredia, entonces yo le puedo colocar aquí case y entre comillas puedo colocar Heredia. ¿Ven? Inclusive le puedo colocar coma y le puedo colocar San José. ¿Ven? Puedo ir comparando todos y separarlos por comas. Esta también es otra forma de aplicar esto de acá, que no sea con valores enteros, sino que sea con texto. Lógicamente que este sí se va a aplicar solamente para valores enteros, ¿verdad? Únicamente. Y otro que pues aplica a los dos, pero preferiblemente se utiliza para lo que es texto, sería el siguiente, el case, que le digo is igual a 9 o is igual a 10. Es muy parecido al de arriba, nada más que le digo acá en qué sentido, o perdón, lo comparo con el igual. Sería lo mismo que yo también aquí le diga is igual o es igual, perdón, a Heredia. Entonces también yo podría manejar texto o podría manejar número. Entonces el case o el caso me va a extender el abanico de opciones que va a permitir recibir o que va a permitir comparar en ese sentido. Entonces nótese cómo también con el is se puede utilizar. Ok, tal vez ustedes se preguntarán, profesor, ¿y cuál vamos a utilizar nosotros? Bueno, yo no les voy a decir que utilicen ni uno ni otro. Ustedes tienen que razonarlo de acuerdo al contexto que tienen que comparar o al contexto de cómo lo tienen que comparar. ¿De acuerdo? Ahora, aquí yo puedo ir haciendo todos los casos que quiera. Yo en este caso hice solamente 3, ¿verdad? Valga la redundancia. En el caso hice 3 casos. Pero pueden ustedes hacer todos los casos que ustedes se les venga a mente. Todo lo que ustedes se les venga a mente. Y por último, o sea, vamos a dejar de último el famoso case else. ¿Qué significa? Que si no es ninguno de los 3 anteriores, que entonces mande a decir que el número es incorrecto o que el número no participa en la comparación o que el número no es accesible para lo que queremos comparar. Ustedes le colocan un mensaje pues bien estructurado de manera que el usuario le quede bien claro, o que ustedes den a entender bien claro lo que se quiere pretender o lo que se pretende hacer en ese sentido, ¿verdad? Ahora, cuando ya ustedes tienen esto, bueno, vamos a proceder a probarlo, ¿verdad? Por supuesto, como todo, porque es importante siempre probarlo. Entonces vamos a ver, yo coloco aquí 3, calcular. El número está de 1 a 5 y es 3, entonces entró el primer case. Hagamos otro con el primer case, digámosle que 5, calcular. El número está de 1 a 5 y es 5, entonces nos está funcionando bien el primero. Ahí lo pueden ustedes probar con todos los demás, yo solo lo voy a probar con 2. Entonces digámosle que 6, calcular, el número está de 6 a 8 y es 6, también nos está funcionando perfectamente bien. Y uno más, 8, calcular, el número está de 6 a 8 y es 8, perfecto. Supongamos que el número es 9, calcular, el número está de 9 a 10, aquí no le concatené, ustedes lo pueden ver en la parte de atrás, aquí atrásito, ¿verdad? Se me olvidó concatenarle el número, pero también si quisieran pueden concatenarlo. Y si es 10, calcular, el número está de 9 a 10.
O sea, en ese sentido, básicamente todos los case, a pesar de que utilizamos diferentes sintaxis, diferentes formas de expresión o de escritura, se están entendiendo bien o se están dando a entender bien. De esta manera o de esta forma ya tendríamos o tenemos la parte perfectamente bien establecida de un select case. Ahora lo que queda es que ya ustedes entendiendo que cómo se utiliza, ¿verdad? Cómo lo puedo cargar con el valor acá, anteriormente con una variable, y cómo puedo trabajar los diferentes cases, que ustedes hagan un razonamiento lógico adecuado cuando van a tener que hacer un ejercicio y por supuesto que procedan a realizar el ejercicio de la mejor manera. Eso por un lado, ¿verdad? Pues bueno, ahí para que lo tomen en consideración. Les decía también anteriormente que nosotros vamos a ver, según aquí el manual, un control más, el control del combo box. El combo box, pues es este que está acá, ¿verdad? De hecho, voy a eliminarlo un momento para hacerlo. Le voy a colocar, vamos a buscar aquí, ¿verdad? Combo box. Ya está, este control estoy seguro que es muy conocido por todos y todas ustedes. Estoy casi seguro de eso. Ok, vean acá. Primeramente vamos a cambiarle el nombre al combo box. El combo box, al igual que todo control, lleva prefijo. Este sería CB de combo box. Y lo que ustedes quieran, yo le voy a colocar combo box provincia. Combo box provincia. Si yo ejecuto, pues bueno, que es la idea del combo box, que yo despliegue acá y me despliegue los datos que están. Pero los datos tienen que estar predeterminados. El combo box es un cuadro de texto, por así decirlo, que tiene predeterminadamente pues todo lo que tiene que ver con valores preestablecidos, valga la redundancia, para nosotros con esos valores predeterminados poder hacer lo que queramos. Entonces quiere decir que funciona similar a un textbox, me refiero captura texto, envía texto, se carga con texto, pero el texto está predeterminado y no es solamente uno, sino que pueden ser muchos. En el combo box se le llama a eso, se le llaman ítems. Hay dos maneras de llegarle. En las propiedades, aquí donde dice ítems, donde dice colección, yo puedo desplegar y aquí yo los voy anotando. O también entrando desde acá, esta pequeña pestaña del menú, y decirle editar elementos. Entonces yo le puedo colocar aquí, por ejemplo, San José, Cartago, Heredia, Alajuela. Voy a colocar solamente 4, para no colocar todas. Sí es muy importante y por favor consideren esta observación que voy a hacer porque hay mucha gente que falla en esto. Muchas veces tenemos que tomar un combo box y el dato que está, tenemos que guardarlo en una variable para calcularlo, para compararlo, para hacer lo que queramos. Y resulta ser que si ustedes, por ejemplo, a San José aquí le dejan un espacio, cuando lo comparen tienen que dejarle ese espacio a San José. Entonces, siempre traten de no dejar espacios acá, al final de los ítems. Al final de los ítems. De hecho, vea que aquí la colección es un ítem por línea. Quiere decir que así les va a salir propiamente en el combo. De hecho, si ustedes aceptan y despliegan, pues aquí ustedes pueden observar que me sale todas las 4 provincias que yo anoté en la propiedad de ítems. Y si yo la selecciono, ahí pues lógicamente se va a quedar impregnada en lo que es el combo box como tal. Vean que de hecho es una herramienta muy factible, muy necesaria. Una gran mayoría de aplicaciones la utilizan. Ahora, como lo dije anteriormente, el combo box tiene un comportamiento muy similar, muy parecido a todo lo que es, por ejemplo, un textbox. Entonces yo puedo capturar texto a una variable, enviarlo para otro textbox, concatenarlo, puedo hacer lo que yo quiera. Todo lo que hemos visto anteriormente se puede hacer. Eso, bueno, voy a hacer un pequeño ejemplo aquí en el botón de ejecutar. En este botón de ejecutar, yo le voy a decir que al textbox 1.text, o sea, a este textbox, le mande, o que sea igual,
a lo que yo selecciono en el combo box provincia.text. Entonces estoy diciendo, lo que yo seleccione acá, mándelo para acá. Pero algo muy fácil, muy relativamente sencillo, pero es algo que ustedes quiero que nada más vean que tiene un comportamiento muy parecido al textbox, comportamiento programativo me refiero, ¿verdad? En ese sentido. Entonces voy a entrar a ejecutar. Bueno, ya lo ustedes lo vieron. Vuelvo a recalcarlo que al textbox 1 con la propiedad text, o sea, le mande el texto que sea igual al del combobox provincia.text. Entonces si ustedes vienen aquí y ejecutan, yo vengo y selecciono la provincia que yo quiera, le doy a ejecutar y me la pasa para acá. ¿Vieron qué sencillo? ¿Verdad? Muy fácil, muy sencillo. Esto en la parte de materia, pues es lo que tenemos propuesto para el día de hoy en la parte de temas nuevos, que ustedes pueden ver que no es nada complicado. Está relativamente sencillo el uso del select case con sus diferentes casos, y lo que es el combo box, pues bastante sencillo también de explicar. Ahora voy a hacer una breve pausa antes de pasar a la explicación de la práctica de hoy. Dame un momento. Ok, vean, pues bueno, la práctica de esta semana, o de esta sesión, perdón, es una práctica un poco más o bastante más robusta, bastante más grande, y la voy a explicar a continuación, por lo menos lo que tienen que hacer. Bueno, debajo de acá pues viene una primera práctica que lo que hace es evaluar, por así decirlo, los números del 1 al 100, del 1 al 100. Ahí ustedes lo pueden ver, que yo digite un número de 1 a 100 y que me los divida del 1 al 10, del 11 al 20, del 21 al 30, del 31 al 40, del 41 al 50 y así sucesivamente hasta 100. ¿Okay? Pero esta práctica pues las voy a dejar por ahí para que ustedes cuando puedan la hagan o la realicen. Viene una segunda parte, una segunda práctica, que es crear un formulario que solicite un día del año y que diga mediante un message box a cuál mes pertenece el digitado. Pues es muy sencillo, ¿verdad? Porque ustedes le van a decir, pues, si está de 1 a 31 está de enero. Si está de 32 en este caso vamos a verificar cómo sería aquí, de 32, enero tenía 30, este tenía 29, ok. Entonces si por ejemplo ustedes aquí le van a decir, mira, si en el caso precisamente si está de 1 a 31 está de enero, ¿verdad? Y a 31 ustedes le van a sumar 29, entonces ustedes van a decir, si está de 32 a 60 sería febrero. Después marzo tiene 31, entonces si ustedes dicen si están de 61 a 91, entonces sería marzo, y así sucesivamente. Entonces el ejercicio estaría relativamente sencillo, pero no se lo voy a dejar como para que practiquen ahí en cierto momento. El que sí vamos a hacer es este de acá. Okay. Vean todo lo que tienen que hacer y cómo tienen que hacerlo. Primeramente, pues este ejercicio es un poco más grande, es un ejercicio que va a llevar pues un tiempo más de carga, ¿verdad? Para poderlo hacer. Y veamos lo siguiente, es una factura de venta. La factura de venta tiene primeramente un combo box, un group box, disculpen, un group box que tiene los datos personales y tiene 3 botones ahí adentro. Este otro de acá, que son los datos del artículo, se me olvidó meterlos en un group box. Si alguien quiere meterlo en un group box, lo meten, y si no, no hay ningún problema. Si lo meten en un group box, tal vez pueden meter el de calcular y salir en el mismo group box, no pasa nada. Hay otro group box que es resultado de la venta, que es como una factura, ¿la ven? Que es donde se van a ir viniendo para acá los resultados de todo lo que se calcula arriba. Ahora, dentro de este group box hay otro group box que va a calcular el cambio. Entonces vean qué interesante. Entonces tenemos varios group box, inclusive un group box dentro de otro, y en fin.
Primeramente, ok, yo digito aquí un nombre, un primer apellido, un segundo apellido, le doy, voy a programar este botón de nombre y apellidos, que cuando yo le dé clic aquí, él me concatene el nombre, el primer apellido, el segundo, y me lo mande para el área de resultado, o sea, para acá, para este nombre de apellidos o este textbox de aquí abajo. El domicilio. En el domicilio, vean que ustedes dice que en el caso del domicilio, dice así: en la sección de datos personales se encuentran dos botones. En el caso del botón de domicilio, debe comprobar si el cliente vive en alguna de las 7 provincias. O sea, quiere decir que entonces este combo box de domicilio tiene que tener dentro de él las 7 provincias. Dice, si el cliente selecciona alguna que no sea San José, debe imprimir un mensaje que diga: no es posible facturar en este lugar. En caso de ser San José, debe enviarlo el resultado del cuadro de texto domicilio en la parte de venta. O sea, yo despliego acá, y si yo por ejemplo llego y digito, selecciono alguna que no sea San José, me tiene que mandar un message box que diga: no es posible facturar en este lugar. Si selecciono San José, entonces se tiene que venir para este textbox de aquí abajo del resultado de la venta en domicilio. Ok, en el caso de el tipo de pago o el botón de tipo de pago, hay que programarlo de la siguiente manera. En el punto número 3 dice que en el combo box tiene que comprobar si se paga con tarjeta o con efectivo y enviar un mensaje que diga, en este caso, si es tarjeta, ¿verdad? De ser tarjeta, debe decir: en estos momentos no se aceptan tarjetas, gracias. En caso de ser efectivo, debe enviar el resultado al cuadro de texto de abajo. O sea, quiere decir que entonces, si yo vengo acá y selecciono tarjeta y le doy en el botón de pago, hay que programarlo para que pues nos indique o que indique que no se reciben tarjetas. Y si es efectivo y le doy pago, entonces para acá donde dice tipo de pago para este textbox, tiene que venirse el dato de efectivo. Cabe la pena recalcar que el botón de domicilio y el botón de pago los tienen que programar con Select Case, ambos con Select Case. En el caso del nombre del artículo, van a meter 4 artículos de venta de lo que ustedes quieran. Piensen ahí: una carnicería, un supermercado, una farmacia, un lubricentro, una venta de repuestos, lo que ustedes se imaginen. En la cantidad van a meter de 1 a 10. Pueden haber más, ¿verdad? Pero la verdad es que dejémoslo de 1 a 10 solamente. Me refiero en los ítems, ¿verdad? En los ítems de los dos combo box. El precio del artículo es un textbox. En el impuesto de venta, vamos a ver aquí abajo, en el impuesto de venta, dice que ustedes van a meter en el impuesto de venta, van a meter 10%, 11%, 12% y 13%. Ese lo van a meter en el combo box en los ítems de impuesto. En los ítems del descuento van a meter acá de 10 en 10 hasta 50. O sea, van a meter 10%, 20%, 30%, 40% y 50%. Pero entonces el asunto está de la siguiente manera. Ojo lo que voy a explicar para que lo entiendan bien. Ustedes van a seleccionar un nombre del artículo, una cantidad X, van a digitar el precio unitario del artículo y seleccionan un impuesto y un descuento y le dan calcular. Al darle todo eso, todos estos eventos van a ir en este botón grande. O sea, todo lo que estoy explicando a continuación iría en este botón grande. Si le doy calcular, entonces para acá abajo se va a venir calculado el impuesto, pero no si es 10, 20, perdón, no si es 11, 10, 11, 12 o 13%, no, sino que es el valor, me refiero. Lo primero que tienen que hacer es hacer una variable que tome la cantidad del artículo y la multiplique por el precio del artículo. Ahí tendrían un subtotal. Y a ese subtotal tienen que multiplicarlo de acuerdo a lo que hayan seleccionado en este combo box, me refiero el 10, el 11, el 12 o el 13%,
y hacer un cálculo nuevo de un impuesto. O sea, tienen que hacer un cálculo. Si yo seleccioné el 10%, sería el 10% del subtotal. Si seleccioné un 13%, el 13% del subtotal. Y esa cantidad que les acabo de mencionar, tiene que venirse para este textbook de impuesto. Con el descuento tienen que hacer algo similar. Tienen que hacer algo en el sentido de que tome el subtotal y lo multiplique, ya sea por el 10, por el 20, por el 30, por el 40 o por el 50% que yo seleccioné. Y ese valor que se calcula del valor porcentual del subtotal tiene que venirse para este textbook de descuento. Por último, tienen que calcular, para este textbook del subtotal, tiene que venirse para acá lo que anteriormente dije, que era la cantidad multiplicada por el precio. Lo pueden mandar de una vez o al final, como quieran. Y al mismo tiempo tienen que calcular un total, que el total va a ser igual, o una variable de total va a ser igual al subtotal, más el impuesto, menos el descuento. Y esa variable total la tienen que mandar para este textbook de total, aquí. Eso todo desde el botón de calcular. Ahora bien, cuando ya lo hayan averiguado o lo hayan hecho, entonces yo voy a digitar aquí con cuánto pago. Supongamos que ya aquí hay un total, ¿no? Entonces digamos que hay, qué sé yo, 18.700. Y aquí yo le digo pago con 20.000. Y van a programar el botón de calcular. De tal manera que si el monto con que paga, este monto con que paga, es mayor al total, o sea, es mayor o igual, o sea que si alcanza para pagar, que calcule el cambio y que por medio de un message box mande el resultado. Y en caso de que no alcance, que por medio de un message box me indique que no alcanza. Eso desde este botón de calcular cambio. Y con eso ya habrían terminado o terminarían la programación de este formulario. Vale la pena recalcar que aquí todas esas indicaciones están en la parte del punto 1 al punto 8. Bueno, tiene que programar por último el botón de salir, disculpen, se me olvidaba. Otro punto importante, sí, que no lo había visto, que ya ahora lo recordé cuando miré esta parte de acá, es que aquí en calcular, para calcular los descuentos y los subtotales, los descuentos y los impuestos, tienen que trabajar el select case, y para calcular el cambio utilizan un condicional if, como lo vimos en la clase anterior. En la página siguiente, en la página de la 21 a la 22, hay otro ejercicio similar con una factura de tratamiento hospitalaria, tratando de hacerlo como por días y precio por día con impuestos y descuentos, algo similar, que podrían trabajarlo como repaso para la prueba, pero ya esto es adicional. Solamente la tarea que me tienen que a mí adjuntar sería la de la página 19 y página 20. Ahora, para ayudarles un poco con esto y que lo entiendan, les voy a facilitar un poquito aquí un código que aquí lo tengo para que ustedes más o menos entiendan. En este botón de nombre y apellidos iría algo similar a esto, que sería donde yo le digo que el txt nombre y apellidos.text va a ser igual al txt del nombre.text concatenado con un espacio, y ese espacio concatenado con el textbook del primer apellido, y el textbook del primer apellido concatenado con el del segundo apellido. Eso para este botón de nombre y apellidos. En el caso del domicilio, yo lo haría de la siguiente manera, o les diría que tal vez puedan hacerlo de la siguiente manera.
Ok, entonces en el caso del botón de domicilio, yo recomendaría que lo hagan así. Recuerden que el botón de domicilio en ítems va a tener las 7 provincias. Entonces ustedes van a decir, crean una variable de tipo string y esa variable le van a insertar dentro el combo box de domicilio.text y van a aplicar un select case con la variable domi, o sea, con esta misma. Le van a decir case is San José, porque lo único que nos interesa es que pueda facturarse en San José. Vean que San José va entre comillas dobles. ¿Por qué? Porque es un texto. Y le digo, mándele al txtdomi.text, mándele la variable domi. O sea, quiere decir que entonces se vendría, si es San José, se viene la variable para acá, para este textbox. Case else, que son el caso de las otras 6 que no me interesan, manda un message box que se dice que no se puede facturar en este lugar. Ahí estaría el endSelect. Ahora bien, en el caso del pago es parecido. Voy al botón de pago. Recuerden que pago ya va a tener efectivo y va a tener tarjeta. Le digo, una variable llamada pago de tipo string. Si pago es, la variable pago va a ser igual al combo box pago.text y hago un select case pago que jale esta misma variable, ¿verdad? Y le digo case is efectivo, o sea, si es efectivo, entonces mande al textbox la variable pago, o sea, véngase para acá, para este textbox de abajo, pago. Y si no, case else, si ya es cualquier otro, mandamos un message box que dice no se reciben tarjetas, gracias. Eso para esos 3 primeros botones. Este botón, que es el más grande de todos, pues bueno, ya yo lo expliqué anteriormente cómo es el proceso, pero ¿qué haría yo? Bueno, vean, primeramente creo en este caso varias variables. Hay que crear una variable de precio unitario, cantidad, subtotal, impuesto de venta y descuento total double, porque todas estas se van a calcular. Y voy a crear una variable llamada iv y una desc, que son string, que son las que me van a guardar lo que yo selecciono acá y acá. O sea, si yo selecciono 11%, 12%, 10%, o si aquí selecciono 10%, 20%, etcétera, etcétera. Por eso son string. ¿Por qué? Porque tienen el valor porcentual, el símbolo de valor porcentual. Por eso tienen que ser string. No pueden ser completamente texto. Ahora, le digo que preuni va a ser igual al txt preuni. O sea, este textbox lo guardo en esta variable. El cantidad igual al combo box cantidad. O sea, este combo box lo guardo en esta variable. Y le digo que calcule subtotal, que va a ser preuni, o sea, esta, multiplicada por la cantidad, o sea, por esta. Ya tengo el subtotal. Ahora le digo que al txt subtotal.text se le mande la variable subtotal. Lo hago de una vez como para que no se me olvide. O sea, le digo que lo que se calculó de esto multiplicado por esto se venga para este textbox de aquí abajo de una vez. Y ahora procedo a hacer lo siguiente. Le digo iv es igual al combo box de impuesto de venta.text. O sea, iv recuerden que es string. ¿Por qué? Porque recuerde que es lo que yo voy a seleccionar aquí, que es el 10%, el 11%, el 12% o el 13%. Entonces le digo que lo que yo seleccione lo meta en esta variable. Y le voy a decir select case iv. Y le digo case is 10%, entre comillas dobles porque es un texto. ¿Por qué es un texto? Ya lo dije, por el símbolo porcentual. Entonces si es 10%, entonces yo le voy a decir iv total o impuesto total, que fue esta variable doble que tengo aquí, va a ser igual al subtotal que calculé aquí arriba por 10%, que sería 0.10. Recuerden que tenemos que pasarlo a decimal cuando queremos averiguar algo. Eso se vio desde lógica, ¿verdad? Case is 11%, entonces le digo que el iv total va a ser igual al subtotal, pero por el 11%. O sea, es lo mismo, pero por el 11. Si es 12%, entonces hago lo mismo, pero por 12. Si es el 13%, entonces hago lo mismo, pero por el 13, 0.13. Y aquí viene un endSelect. Aquí no existe o no existiría un case else, a excepción que queremos agregarlo, pero no es necesario, porque como estamos usando un combo box que solamente va a tener
10, 11, 12 y 13% y todos los calculé en estos cases de aquí, entonces no es necesario que lo hagamos de esa manera. Ahora hago algo similar con el descuento. Aquí termina este unselect, vean que aquí terminó este case, este select case que comenzó aquí termina acá. Y ahora le digo, antes de seguir al otro, le digo que al txt impuesto.text le envíe el IV total, que fue donde se calculó. O sea, que para este texto de acá, cuadro de texto, disculpen, se vaya lo que yo hice en el cálculo anteriormente, ¿verdad? En el cálculo de el descuento. Eso fue lo que le hice en esta variable. Perdón, esta variable mandarla para el textbox. Ahora, a la variable desc, que recuerden que yo la declaré aquí también como string, le voy a decir que va a ser igual al combo box de descuento.text, o sea, lo que yo selecciono aquí. Si yo selecciono 10, 20, 30, 40 o 50%, se almacene en esta variable llamada desc. Y voy a hacer un select case y le voy a decir select case desc, o sea, y le digo, jale la variable que ya cargué y le digo, si es 10%, okay, case is 10%, entonces le voy a decir al descuento total, que es la variable, pero esta es otra, esta es la descuento total, vean aquí, que es double, le voy a decir que va a ser igual al subtotal, porque todo es sobre el subtotal, ¿verdad? Por el 10%. Case is 20%, o sea, si seleccioné 20%, va a ser lo mismo, pero por el 20%. Si seleccioné 30%, va a ser lo mismo, pero por el 30%. Si seleccioné 40%, va a ser el mismo cálculo, pero por 40. Y si seleccioné 50, el mismo, pero por 50. No se asusten si a ustedes Visual les quita, en este caso, estos ceros de aquí, que se los puede quitar. Y no pasa nada, ¿verdad? No pasaría absolutamente nada. Termino el select y mando lo que se calculó, lo mando para abajo. Al txt descuento le digo que sea igual al des total. O sea, le digo que a este txt descuento de acá se venga lo que le calculé o lo que le extraje del valor porcentual de descuento al subtotal. Y por último, aplico el total, hago una variable llamada total, ¿verdad? Que también está contemplada dentro de las variables double. Y le digo que va a ser igual al subtotal menos el descuento más el impuesto total, perdón, menos el descuento total, disculpen. Descuento total porque es la variable double. Si lo hacen solamente con la variable desc, se le cae porque recuerden que la variable desc es de tipo string, ¿verdad? Entonces, cuando lo haya calculado, le digo que le mande al textbox total la variable total. O sea, le estoy diciendo, véngase para este textbox de aquí lo que calculé en el total. Ahora tienen que programar el botón de calcular cambio, pero para eso van a usar un if. Entonces se van a meter a este botón de calcular cambio y le van a decir primero, o tenemos que decirle, perdón, que se me hizo aquí, tenemos que decirle que necesito que lo que está en el total y lo que yo digito en el pagacon se almacenen en variables, ¿verdad? Entonces le voy a decir, creo tres variables, total, pago, cambio, as double. Le digo que la variable total va a ser igual al txt total. Recuerden que ya aquí tiene que haber un dato que me lo mandó desde este cálculo de aquí. Entonces, que este dato de aquí se meta en esta variable. Que lo que yo digito con cuánto pago, que es en el txt pagacon, se meta en esta variable. Ahora yo vengo y le digo, si el pago, o sea, con lo que yo pago, es mayor e igual al total, o sea, a lo que tengo que pagar, entonces significa que sí puedo pagar. Y le voy a calcular en la variable cambio. Cambio es igual al pago menos el total. Primero va el pago y después el total porque si no les puedo dar negativo. Y mande un message box que diga su cambio es de, y le voy a concatenar, aquí voy a dejar un espacio, y le voy a concatenar la variable cambio. Y si no, mande un message box que diga no alcanza. Y aplico o se termina con el end if. Entonces de esa manera quedaría más o menos lo que tiene que programar toda esta aplicación, que es un poquito más larga como anteriormente mencioné, y la cual espero que hayan entendido y comprendido de la mejor manera. De mi parte sería todo por el momento. Espero que les vaya bien programando esto
vuelvo a recalcar que pueden también tomar y practicar con el ejercicio de la primera parte y el ejercicio de la segunda parte. Pueden practicar más el select case, y adicional a ello también les daría o les estaría proporcionando, como les dije anteriormente, otro ejercicio más de repaso para el examen, que es una aplicación un poco también grande o más grande, ¿verdad? De esa forma o de esa manera pues termino mi intervención. Cualquier duda o situación estamos siempre para servirles y espero que esté todo bien. Gracias por su atención.